well, wish I was a kid again. I could have gone to 5-day club. But my wife, I think, thinks I still act like a kid, so I could probably pull it off. I said to someone this morning that I am a priest. And or maybe I asked him if he was a priest, and he said no. And I said, well, I am. And then I explained to him how he is as well. So we are a royal priesthood, and we actually get to offer up sacrifices. We don't kill animals, but as we were worshiping this morning, we got to offer sacrifices of praise and thanksgiving in the songs. And so, if you want to turn to Matthew 20. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy podemos ir a Mateo 20, versículos del 17 al 19. Have to go anywhere to carry out our priestly activities because we are temples. Mateo 20, del 17 al 19. So it's an amazing life that God has given us. And the more we get into His Word and find out all that He says about us, the more joy and wonder that we can enjoy. So verse 17 in Matthew chapter 20. Vayamos a Mateo, iniciemos. 20 del 17 al 19. Sabiendo que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahora vayamos a Mateo 20, y sigue siendo el mismo capítulo, pero del 29 al 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los amó y les dijo: ¿Qué quieres que yo haga por ustedes? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gracias, hermano Ken, y a los músicos por esas alabanzas. Gracias por todos los otros hermanos que trabajaron este verano con los niños en el club del verano, que se dedicaron a enseñar acerca de la Biblia, y a todos los voluntarios. Tengo un amigo, colega, que no he tenido mucho contacto con él últimamente, pero él era un conocido que yo realmente le tenía un poco de envidia, porque él se superaba y había muchas oportunidades que siempre le llegaban a él, y yo nomás veía cómo seguía teniendo éxito, y muchas veces yo decía: Señor, ¿por qué es que él la tiene tan fácil y yo siempre tengo que batallar por todo? Me acaba de llegar un texto esta mañana que esta mañana su vida de este compañero se ha destruido
se destruyó, se quemó, tuvo un accidente. Y ahora este hombre que yo tanto envidiaba, ahora un hombre que ahora en esta mañana yo le tengo pena y oro por él porque no conocía de Dios. Pero pregunto yo, ¿por qué? Se preguntarán y me preguntan, ¿por qué permite Dios que pases por pruebas tan difíciles en tu vida? ¿Por qué permite Dios a algunas personas que vivan con discapacidades, enfermedades y discapacidades muy graves? ¿Por qué permite la tragedia, las grandes pérdidas y el sufrimiento? Ahora, si ustedes tienen envidia de todos aquellos que tienen una vida fácil y que se les presentan las oportunidades, aquellos ustedes que han experimentado y que han visto que muchas veces esa posición de envidia, más que envidia, es más que nada es un riesgo el pensar eso. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y te pedimos que tú nos capacites para poder entender, danos la sabiduría y del saber entender por qué pasan las cosas que nos pasan y por qué nos diriges hacia ciertas circunstancias. Señor, te pedimos paciencia, que mientras tú nos diriges sobre estas circunstancias, Señor, y nos presentas estos momentos, que tú nos ayudes, Señor, a tener la paciencia y orar y depender de ti, que nos des los ojos y la sabiduría, que nosotros nos preguntemos qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento, cómo quieres que yo reaccione, cuál es nuestra recompensa que tenemos adelante. Sabiendo eso, Señor, te pedimos eso, Padre, que tú nos des esa habilidad y que causes en nuestros corazones la habilidad de poder entenderte y que tener una más grandiosa y grande fe de vivir en ti, depender de ti, Señor, y confiar que tu palabra es eterna y tiene buena cimiento, Señor. Y te pido que tú me ayudes, Señor, en esta mañana a dar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El sufrimiento de la cruz. Podemos ver aquí que vamos a ver en el capítulo 20 de Mateo que es aquí más o menos una semana antes de que Jesús fuera a ser crucificado. Y Jesús sabía exactamente los desafíos y el sufrimiento que le aguardaban ahí. Y aún así fue voluntariamente a Jerusalén para ofrecerse como sacrificio y morir por nuestros pecados. Y sin embargo, durante estos últimos días de su vida, antes de su crucifixión voluntaria, no se centró en su prueba, su sufrimiento ni su sacrificio, sino que hasta el final se centró en servir a quienes había venido a salvar. Y todos los que estaban viendo y siguiéndole a él. Y él vivía por esas personas. El sufrimiento de la cruz no fue su enfoque. En Hebreos 12:2 nos dice que su enfoque estaba en obtener lo que había más allá de la cruz. La cruz era el camino, la puerta necesaria para alcanzar su meta. Era necesario que esto sucediera. A veces nosotros, como sus discípulos, Él nos invita a que lo sigamos a Él, nos dirige en un pasaje que a veces es difícil de seguir, pero como el enfoque como Él lo tiene, no nada más es ver el problema, sino enfocarnos más allá de lo que Él nos quiere enseñar. A veces nos centramos en la batalla y la resistencia necesaria para enfrentarla, ¿verdad? A veces tal vez nos centramos en el dolor de la lucha y perdemos de vista que cualquier dificultad que enfrentemos es solo un paso que debemos atravesar para alcanzar una vida más plena. A veces nos resistimos y tratamos de alejarnos de esa situación
pero aún el Señor quiere dirigirnos. Nos damos cuenta que simplemente estamos yéndonos en círculos, que nada más le queremos dar vuelta a esa circunstancia o no hacerle caso, pero al final llegamos. En Juan 10:10 dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú le sigues, hay que tener la confianza de que de una forma y de otra Él me está dirigiendo para una mejor vida. Y al reflexionar sobre tu caminar con Jesús, los desafíos que has enfrentado te han llevado a una mayor madurez espiritual, te han llevado a un mayor gozo en tu relación con Dios y una abundancia significativa en tu vida. O tal vez te sientes que estás en círculos nomás dando vueltas o te sientes estancado, atrapado en alguna experiencia desafiante y sin avanzar hacia la vida abundante a la que se suponía que te llevaría. Bueno, la diferencia entre estar estancado y avanzar y madurar a través de los desafíos de la vida a menudo depende de nuestro enfoque. El enfoque, ¿estamos obsesionados con nuestro problema y tratando de resolverlo? ¿O estamos enfocados en el Señor y confiando en que a través de la relación con Él, Él nos permitirá superar nuestro problema y correr con éxito la carrera que nos ha trazado? Mateo 20, del 17 al 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que los encarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Hay varias profecías en el Antiguo Testamento, en particular en Isaías, que predijeron con precisión la actitud que tendría Jesús al acercarse de la cruz. Una de ellas se encuentra en Isaías 50. Si gustan ir a Isaías 50, versículos 5 al 7. Isaías 50. Es una profecía que está viendo hacia adelante. Y aún así son las palabras de Jesucristo habladas en Isaías cientos de años antes de que esto llegara a suceder. Y aún así, y revela la actitud y el corazón de Jesucristo conforme Él va haciendo su jornada. Jesús habla a través de Isaías. Dice, el Señor, Dios me ha abierto el oído. Es decir, el Padre me ha revelado su plan. Jesús sabía que había venido a la tierra para morir. Y no fui rebelde, ni me aparté. No se acobardó de la cruz. A eso se refiere, sino que siguió el camino hacia la cruz que estaba delante de él. Continuamos en el 6. En el 6 dice, di mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza ni de los escupitajos, porque el Señor Dios me ayudará. Aquí vemos, esta es su fuente de fuerza y habilidad. Así como tendrá éxito en esto, el Señor Dios me capacitará. Él confía en que el Señor, su Dios, la capacitará para salir adelante y tener éxito. Dice, por tanto, no seré avergonzado. Quiere decir, mi misión en la vida será un éxito. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora, esta expresión de poner mi rostro como un pedernal alude a la punta de pedernal de una flecha. Una flecha que una vez que la flecha sale del arco y vuela hacia el blanco, no hay nada que se pueda hacer para detenerla. Una vez que la flecha sale del arco, nadie la detiene. Y así era
para Jesucristo su camino. Nada lo iba a detener. Su rostro estaba puesto no en la cruz, sino en el gozo que yacía más allá de la cruz, el gozo que se alcanzaría al pasar por la cruz. Juan 10:10 dijo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A medida que avanzamos en los siguientes versículos, se describe a Jesús continuando su viaje a Jerusalén y a la cruz. Ahora se encuentra en Jericó y él está concentrado aún hacia dónde va, sabe a dónde va, se concentra en las necesidades que tenían las personas. Está en Jericó y esta es la última etapa de su viaje y es en tan solo 29 kilómetros, menos de 2 días de caminata, él llegaría a Jerusalén. En Mateo 20:29 dice, al salir de Jericó, le seguía una gran multitud. El versículo 29 nos dice que lo acompaña una gran multitud. Se trata de una gran multitud de peregrinos que peregrinaban a Jerusalén para la fiesta de Pascua. No era alguien que estaba siguiendo a Jesús, sino que era una multitud que ya iba a una Pascua, a la fiesta de la Pascua. Él iba viajando con ellos. Esta es la misma multitud que al llegar a Jerusalén, que en el siguiente capítulo se extiende sus mantos y manos de palma en el camino ante Jesús. Esa es la misma multitud que cantará Hosana y lo alabará como el Hijo de Israel. Vemos aquí en Mateo 20:30, y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Según el Evangelio de Marcos, uno de estos ciegos se llamaba Bartimeo. El hecho de que se mencione su nombre implica que probablemente se convirtió en un miembro reconocido de la iglesia primitiva. Gracias a este suceso, su vida tiene un futuro más allá que seguir mendigando. No sabemos el nombre de la segunda persona, del segundo ciego. Los ciegos habían oído hablar, ¿verdad? Los ciegos habían oído hablar de la reputación de Jesús. Si no hubieran escuchado de Jesús que Él venía, su vida sería llena, siempre mendigando, y ahí acabaría su vida. Pero cuando los ciegos oían que escucharon que venía Jesús, ellos de inmediatamente empezaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Alguien debió haberles hablado de Jesús a estos hombres ciegos. El testimonio de alguien les impresionó, así como nosotros podemos, cuando difundimos el Evangelio, impacta, hermanos. Hay un impacto al hablar del Evangelio. Alguien lo escuchó, alguien lo vio, ese testimonio. Y ese testimonio, Dios usó su testimonio para infundir fe en los corazones de estos 2 ciegos. Porque no pueden ver. Escuchan a la multitud, pero no pueden ver. Entonces comenzaron a clamar a Jesús a gran voz para que se les oyera por encima del ruido de la multitud. Clamaron pidiendo misericordia, porque ellos no se veían, había mucha gente, pero ellos por eso es que empezaban a clamar. Y tanta gente que había, tanta multitud, ellos gritaban y clamaban pidiendo misericordia. Aquí hay un significado en la forma en que estos hombres se dirigían a Jesús, llamándolo Hijo de David. Era una declaración de que creían que Jesús era el Mesías prometido, el descendiente del rey David, de quien los profetas dijeron que reinaría sobre Israel y lo liberaría de sus enemigos en 2 Samuel 7. Así que cuando estos 2 ciegos mendigos se dan cuenta de que Jesús pasa junto a ellos en el camino, le imploran respetuosamente, llamándolo su Señor y Rey.
Ahora recuerden que los líderes religiosos y la mayoría del pueblo de Israel no habían creído que Jesús sea su rey. Solo unos pocos han creído que era su Mesías hasta aquí. Pero estos dos mendigos creen que Jesús es el Mesías prometido, el descendiente del rey David. Lo reconocen que él era el Hijo de Dios. Le imploran misericordia a este rey. Ellos creen, tienen fe, creen que él es el descendiente del rey David. ¿Cómo es que ellos podían tener tanta sensibilidad que la mayoría de los demás? Piensen, todos podían ver, pero no estaban con lo que estos dos ciegos creían. ¿Cómo esto podían creer? ¿Cómo podían tener esta sensibilidad espiritual? Y le imploraban misericordia a este rey. Pedir misericordia es pedir algo que no se merece uno. Es pedir que se le libre del castigo que sí se merece. ¿Qué derecho tenían ellos, un par de ciegos mendigos, a pedirle favores al rey? No tenían ninguna relación. ¿Qué derecho tenían a pedirle cualquier favor al rey? Un término común para describir a muchas personas en el mundo actual es derecho a todo. Tengo derecho a todo. Mucha gente cree que tiene derecho. Tienen el derecho de tener una vida cómoda y tranquila. Se creen con el derecho de que tienen la vida sin contratiempos. ¿Y qué es lo que desean? Una buena vida. Yo creí eso cuando era joven, creía que todo me lo merecía, ¿verdad? Y yo veía a este amigo que su vida, que les comenté que su vida era fácil y que tenía todo. Y yo decía, yo también tengo derecho a esa vida. Dios, esto no es justo. No es justo. Como sea. Sin embargo, estos hombres comprendieron que la consecuencia de su pecado era la muerte, la separación de Dios y de todas las bendiciones. Y reconocieron que merecen la ira de Dios. Comprendieron que no tienen ningún derecho a ningún favor divino del rey. Pero también ellos habían escuchado y creído la buena noticia de que este Jesús que tanto hablaban tenía una misión de misericordia. Esa era su misión. Vayamos a Lucas 4, 18 al 19. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Una pregunta rápida. ¿Pueden leer esto, lo que acaba de decir? Pero ¿qué pasa si no eres pobre? ¿Qué tal si no eres quebrantado de corazón? ¿Qué tal si no eres ciego? ¿Qué tal si no estás oprimido de la libertad? ¿Qué pasa si no tienes nada de estas cosas? Jesús proclamó a todos, pero su mensaje fue efectivo primordialmente a todos aquellos que tenían estos padecimientos. Observen que en esa comisión de Jesús, en cada caso, su ministerio consistía en llevar a las personas de un lugar inferior a uno superior, de lo inferior a lo superior. Esto es lo importante de entender. ¿Dónde estamos hundidos y cómo Dios nos saca de ahí? Nos saca de la debilidad y nos lleva a la fortaleza y el bienestar. Él nos permite que bajemos para después levantarnos.
Antes de continuar con esta historia, permítanme destacar un contraste con la historia anterior en la que los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, junto con su madre, se acercaron a Jesús con una petición muy egoísta. Pero antes de ir ahí, si mientras ustedes piensan que se merecen todo, que todo se merecen y que todo deben de darles, y que quieren esto, que quieren el otro, y que se merecen eso, no están en una posición, o sea, es una posición muy egoísta y no están en una posición de venir ante Jesús. Debemos reconocer que fuera, alejados de Jesús, no somos nada. Vayamos aquí a este contraste que les había comentado de una historia anterior, donde Santiago y Juan se acercan junto con su mamá, se acercan a Jesús. ¿Recuerdan eso? Y le tienen una petición. Es una petición egoísta, tanto egoísta. En el versículo 21, Jesús les hizo la misma pregunta que les haría a estos ciegos en el versículo 32. Él les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? En el 21, los discípulos habían pedido ser colocados, estos dos, en lugares de honor por encima de todos los demás discípulos. La mamá estaba y la mamá era la que les decía que le preguntaran esto. Estaban llenos de ambición egoísta y cegados a su propia necesidad de humillarse, como Jesús les había estado enseñando. Eran egoístas. Por lo tanto, Jesús negó su petición. Pero ahora aquí en contraste tenemos una pareja de mendigos físicamente ciegos, pero a través de esa ceguera han llegado a una profunda conciencia de su gran necesidad por la misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia en ellos, que Dios actúe sobre ellos. En lugar de pedir con presunción ser exaltados, como lo hacían estos dos anteriormente discípulos, piden estos ciegos con humildad, misericordia, reconociendo que no merecen nada. Mateo 20:31. Entonces la multitud les advirtió que se callaran, pero ellos clamaban aún más diciendo, ten misericordia de nosotros, Señor, Hijo de David. Los que estaban cerca de estos ciegos entre la multitud les gritaban, ordenándoles que se callaran. Cállense. Y muchos sabían que cuando se acercaban a Jesús pudieran llegar a ser sanados, pero los que estaban a un lado de ellos les gritaban que se callaran. Les avisaban, les decían, cállense. Estas personas son como los propios discípulos de Jesús que intentaron alejar a los niños de Jesús, ¿recuerdan? No mostraron compasión por las necesidades de la gente. No se nos dice por qué la multitud les advirtió que se callaran. Mucha gente había acudido a Jesús en busca de sanación y no había sido reprendida. ¿Qué llevó a la multitud a reaccionar con tanta fuerza a estos hombres diciéndoles que se callaran? Quizás la gente pensó que estos dos mendigos solo estaban molestando al pedirle dinero a Jesús. Pero el verdadero problema no parece ser la petición de los mendigos a Jesús, de que les mostrara misericordia, sino que el problema parece ser que los mendigos llamaban a Jesús Hijo de David. Porque en el siguiente capítulo, solo unos versículos después de este incidente, los líderes religiosos reaccionan con enojo contra quienes se refieren a Jesús como el Hijo de David. Tengan en cuenta que la mayor parte de la nación ha rechazado a Jesús como su Mesías, como el Hijo de David. Esa es una de las razones por las que será crucificado, debido a sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios, el Mesías.
Y en Juan 9:22 leemos que los laicos temían a sus líderes religiosos, quienes les habían advertido que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, serían excomulgados de la sinagoga judía. Así que había esta amenaza, esta advertencia de cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, sería excomulgado de la sinagoga. Por lo tanto, esta advertencia de la multitud dirigida a estos mendigos parece haber sido dirigida contra ellos porque llamaban a Jesús en voz alta, Señor, Hijo de David. Y parece que la mayoría de la multitud no le creyó realmente a Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Hijo de David. Las multitudes estaban más ciegas que estos pordioseros porque no reconocían que Jesús era su Mesías. La multitud simplemente seguían lo que les decían los demás. Seguían lo que los sacerdotes les decían, pero ciertamente estaban más ciegos que los mismos pordioseros que no veían. El contraste enmarcado con las multitudes. Los mendigos pudieron ver espiritualmente cuando reconocieron a Jesús como su Rey. Intenta ponerte en el lugar de estos hombres ciegos. Has estado viviendo en un mundo de oscuridad durante años. ¿Te orientas o tientas? Pues no puedes ver, no puedes trabajar. Debes mendigar solo para sobrevivir. Hay poca alegría en tu vida. Tienes pocas razones para vivir. Estás ciego, no ves, aparte del miedo a que la muerte sea peor. Y sabiendo que otros alrededor de ti están muy ocupados y no tienen tiempo para ti. Pero estos ciegos tenían el sentido y sabían lo que era importante en ese momento para sus vidas. Pero recientemente, pensando que eres tú, esos ciegos, ¿verdad? Y recientemente has escuchado testimonios sobre un hombre de Galilea que ha sanado a muchos ciegos. Y cuanto más escuchas de este hombre y de lo que ha enseñado y ha hecho, te convences de que Él es el Mesías, aún estando ciego. Te convences de que Él es el Mesías prometido. Has orado para que algún día tengas la oportunidad de conocer a Jesús. Tú como ciego, tal vez, y Él tal vez te sane y te libre del tormento de tu oscuridad. Y de repente, como un día cualquiera, haciéndolo diario, oyes que Jesús pasa por el mismo lugar donde tú estás mendigando. Eres ciego, este es tu momento, esta es tu oportunidad de tu vida. Y entonces empiezas a clamar a Él por misericordia y dices que Él es el Rey, que Él es Señor, Hijo de David, y que tenga misericordia sobre ti. Y entonces los demás te dicen que te calles. Te dicen que te calles o si no te vas a meter en problemas por estar diciendo eso. Pero ya, como ciego, has sufrido mucho con esto durante tanto tiempo que has llegado al punto de desesperación. Así que reprimes toda tu timidez. What is it that God is looking for in me? And Watchman Nee, rather than answering him, grabbed this young man and pushed him under the water and held him under there. The man started thrashing. The thrashing got more wild. Recuerden esta situación en la que nos estamos encontrando. Estamos poniéndonos en los zapatos de estos ciegos, ¿verdad? De su historia que han tenido y
y cómo es que llegó en el momento donde Jesús estaba pasando por donde ellos estaban. Entonces tienes un tiempo, sabes que este es tu momento para clamar y pedir misericordia. Así que reprimes toda tu timidez, dejas a un lado todo orgullo y clamas aún más fuerte que antes, alzando la voz hasta que gritas con todas tus fuerzas, con desesperación, para no perder esta oportunidad, y te niegas a dejarla pasar. Quieres, a pesar de que te dicen, no digas esto, no que te digan que no digas que Él es el Hijo de David, aún así tú lo dices y pides y clamas misericordia. Estás determinado de que no vamos a perder esta oportunidad. No vamos a dejar que pase Jesús sin haberle pedido por Él, por su misericordia. Muchos de ustedes han sido como esos ciegos, han estado viviendo en la oscuridad del pecado, han estado viviendo con la vergüenza de su condición. Has sentido el aguijón del rechazo. Sabes que otros se avergüenzan de ti. Has intentado cambiar, sí, pero has fracasado y has sentido que estás condenado para siempre a esa oscuridad, a ser un perdedor, a no tener éxito, que no hay cura ni esperanza para ti. Pero entonces escuchaste sobre Jesús y los muchos que Él ya liberó, y has anhelado experimentar su toque sanador en tu vida. Y mientras te sientas aquí esta mañana con tu necesidad, oro para que tomes conciencia de que Jesús está aquí y que Jesús es el Hijo de Dios. Así que yo les invito, les llamo, que el Señor nos llama a que seamos humildes y que quitemos ese orgullo. El Señor requiere que nos humillemos, que olvidemos nuestro orgullo y lo que lleguen a pensar los demás. Es necesario que haya desesperación, convicción en nuestros corazones. Necesitamos desear a Jesús y la plenitud que solo puede Él traer. Más que cualquier otra cosa, creer en Él y tener fe en Él, que Él puede sanarnos, que Él puede levantarnos, decir: Jesús, te necesito y necesito que tú vengas a mi vida. Necesitamos anhelar, orar al cambio que Dios puede traer a nuestras vidas, más que la aceptación y aprobación del hombre. Paren eso, para esa persecución de querer estar esperando la aceptación y aprobación del hombre, sino ven a Jesús y grita y clama a Él. Mateo 20:32. Jesús se detuvo y los llamó y les dijo, al haber escuchado, ¿verdad?, cómo clamaban a Él: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo y los llamó y les dijo, les llamó para que vinieran y les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Observen que Jesús llamó a los hombres para que se acercaran a Él enfrente de toda la gente. Habría sido más fácil para Jesús acercarse a estos ciegos y sanarlos discretamente. Pero en cambio, les pidió que se levantaran, se abrieran paso entre la multitud y se acercaran a Él. A menudo queremos ser muy reservados nosotros sobre nuestra necesidad o nuestro fracaso. Gente me ha dicho: me bautiza en privado, por favor. Queremos ser reservados, tener esa privacidad acerca de nuestra necesidad o fracaso, y no queremos que otros sepan de nuestra debilidad.
pero eso simplemente alimenta nuestro ego y eso debe morir. No debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para seguirle a Él. Reconocer humildemente nuestra necesidad pecadora. So these two men can picture stumbling, groping through the crowd, Tropezando. perhaps needing to be led by the hand Tal of vez estos strangers. hombres tropezándose a tientas entre la multitud, quizás necesitando ser guiados por desconocidos, llegaron a Jesús, Humiliate them. Jesus el tried único to que podía liberarlo. draw attention to their weakness. ¿Estaba Jesús tratando de humillarlos? ¿Estaba Jesús tratando de traer, exaltar su ceguera? ¿Era lo que estaba haciendo? Ahora los tenía cara a cara y el Señor les pregunta, ¿cómo quieren que les muestre misericordia? ¿Quieren un lugar en mi reino? ¿Quieren dinero? ¿Qué era lo que querían? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Les pide, Jesús les está pidiendo que reconozcan y que digan y que especifiquen su necesidad y la proclamen y se la den a Jesús. ¿Qué es lo que tú necesitas que Jesús haga por ti hoy? Jesús quiere que seamos específicos con Él. Versículo 33 le dijeron, Señor, que nos abran los ojos. Aquí tenemos a hombres que están físicamente ciegos, pero a través de esa ceguera han adquirido una profunda conciencia de su propia y gran necesidad. A diferencia del gobernante rico en Mateo 19, quien con presunción de superioridad moral preguntó qué debería hacer para ganarse la vida eterna. He hecho esto, he hecho lo otro, tengo esto, he hecho muchas cosas. Pero aquí los mendigos ciegos saben que no pueden hacer nada. En cambio, piden humildemente misericordia. No están ofreciendo hacer algo, simplemente piden humildemente misericordia, recibir algo que no se merecen, reconociendo que no merecen nada de Dios. Cuando Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le pedían la vista, algo que solamente ellos sabían que podía darles. Pidieron que nuestros ojos sean abiertos. ¿Por qué Dios, si es misericordioso, les permitió que estuvieran ciegos? Bueno, para que entonces llegara a este punto donde Él estuviera frente a ellos y ellos le pidieran, Señor, regrésame la vista, dame la vista. Y Él se las pudiera dar. Así que Jesús, compadecido, les tocó sus ojos y al instante recobraron la vida y lo siguieron. Mateo 20:34. No voy a tomar tiempo en el aspecto de la sanación, sino este es nuestro Dios, es nuestro Jesús, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y no podemos poner nuestra confianza en las cosas del mundo, en los gobernantes, sino en nuestro Señor Jesucristo. Él no nos abandona, Él está con nosotros, siempre tenemos que llamarle a Él, venir a Él, reconocerle a Él y reconocer que necesitamos ayuda. Te necesito a ti en mi vida, necesito que me ayudes con esta situación. Pero pedirle a Él, llegar a Él. Cuando ellos pidieron, el Señor respondió, nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Y inmediatamente pudieron ver. La luz inundó su oscuridad y pudieron ver. Nunca habían presenciado a Jesús sanar a nadie. Solo habían escuchado estos ciegos, solo habían escuchado los relatos. No habían experimentado nada, pero creyeron todo lo que oyeron y dieron un paso de fe, creyendo el mensaje que solo habían oído, y Jesús los liberó. Los ciegos no le habían ofrecido nada a Jesús a cambio. Nada,
no habían hecho nada para ganarse ni merecer nada de Jesús. No hicieron ningún sacrificio, no ofrecieron oraciones, no pagaron nada. Simplemente creyeron que Jesús podía sanarlos y se lo pidieron. Y Jesús tuvo compasión, les tocó los ojos y los sanó. Ahora que ellos podían ver, había un mundo completamente nuevo para descubrir. Todas las cosas que podían ver, viajar, ir y conocer. Había tanto por ver y hacer. Ahora que tenían vista, un nuevo mundo que descubrir. Pero, como leemos aquí, solo una cosa importaba para estos dos mendigos, que antes eran ciegos y ahora podían ver y que nunca más tendrían que mendigar. Ahora solo había una ocupación o actividad que les interesaba a ellos, que era seguir a Jesús, camino a la cruz, camino al Calvario. Y si lees unos versículos más adelante, en el capítulo 21, descubrirás que estos mendigos que antes eran ciegos y ahora eran seguidores de Jesús, con los ojos bien abiertos, fueron usados por Dios para influir en el resto de la multitud. Esta es la misma multitud. Fíjate en lo que era la misma multitud que gritaba y que los callaban, que les decían cállate. Les advertían que no dijeran que Él era el Señor, que Él era hijo de David. Esta multitud son las mismas que iban a decir y aclamar, Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es la misma multitud que decían, Hosana en las alturas. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? Que antes los estaban callando a los ciegos, cállate, no es el hijo de David. Y ahora estaban diciendo, Hosana, el hijo de Dios, el hijo de David, bendito sea el nombre. Eran los ciegos que estaban ahí haciendo la obra también. Los convirtió. Esa mucha multitud que no creían, ahora creían. Vayamos a Mateo 21, 9. Entonces las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban y decían, Hosana al hijo de David. Hosana al hijo, al Mesías. Hosana en las alturas. Bendito en el nombre del Señor. El testimonio, el ejemplo y la sanación de estos hombres que antes eran ciegos tuvieron una profunda influencia en la multitud, resultando en lo que llamamos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. ¿Qué pasó? Eran dos ciegos que no se podían callar y creían quién era Jesús. Y creían que un milagro se podía hacer en sus vidas y que la multitud los estaba callando. Y lo único que sucedió es que la multitud vio el milagro y cambió también su mentalidad. Tenían fe y creyeron. Lo único que hizo que este día fuera diferente a cualquier otro día en sus vidas fue que ese día Jesús a sus vidas y que eso lo cambió todo. Sin Jesús habrían permanecido como unos mendigos ciegos. Sin Jesús, de nosotros, también nosotros sin Jesús, somos como esos ciegos mendigos incapacitados a ver las cosas como realmente son, no ver tu condición real, pero porque Jesús vino y yo clamé a Él por misericordia y nosotros clamamos y como la vida de ellos, también nuestras vidas han cambiado para siempre y Jesús lo es todo.
Jesús es vida Without him, y we sin are Él nothing. no somos nada. These blind men once envied Estos one ciegos rich pordioseros ruler podrían haber dudado for him. y esperado a una mejor oportunidad, Once envied the religious leaders. quizás un momento más privado, Seemed to tal have vez it all por lo que together. les decían estos líderes, que se But for callaran, que no eternity, creyeran que Él era el blind Mesías. beggars had sight. For eternity, these blind Si ellos beggars hubieran had light. esperado a un mejor Eternity, momento, they had riches beyond their ese tiempo no hubiera imagination, llegado children of porque God and Jesús ya no iba a citizens of the estar. kingdom of heaven, while that rich Y young entonces, man, for eternity, porque Jesús had nunca más nothing volvió a to separate Jericó. from God and all of his goodness. And for Si no eternity, hubieran these ellos religious llegado, leaders clamado, nothing were separated aprovechar from la God and all of oportunidad, his goodness, because ese tiempo they nunca hubiera llegado, and the believers porque Jesús ya iba a la cruz. believed in Pero Jesus. estos ciegos creyeron en Jesús. And we can't ignore Gracias a Dios por esa oportunidad que their tomaron. hearts to believe. Y, It was their blindness. y no era su It corazón, was the ¿verdad? Porque ellos liability creyeron that a made it pesar so de su difficult for the rich ceguera young man to física believe and for the y que religious toma rulers. hoy en día para los hombres, el hombre creer. It was everything that was going ¿Y their tú way qué and esperas? working their way in life. ¿Un momento especial, privado? The blind beggars could have No hesitated dejes pasar la oportunidad como waited for a estos better opportunity. dos ciegos The crowd's pordioseros telling que us to shut up. The crowd's telling us vieron to que stop iba pasando ahí Jesús y talking le for clamaron. sake, stop Y no using this esperaron y term no to les describe importó Jesus. lo que en ese momento Perhaps we'll los wait for a more sacerdotes private moment. les pudieran decir. They would have missed No hubo un momento de timidez. According to the Si no lo Bible, hubieran Jesus hecho, never came se to lo Jericho again. hubieran perdido. De acuerdo a la Biblia, Jesús nunca más volvió a Jericó. Do not wait for a more ¿Y a qué discreet esperas? opportunity. No Do esperes not por wait un for a momento more más private discreto, no opportunity. esperes por un momento Do not más wait privado, for no esperes por el opportunity momento o when la you can oportunidad enter into a relationship with Jesus para Christ poder and entrar a God una in your relación con life. Jesucristo. For your need, you need him. Tú lo necesitas, nosotros lo necesitamos hoy. He's reaching out to you. Y Él te está hablando, está clamando hacia ti y tú debes responder. Heavenly Father, Oremos. pray for faith to arise in us. Oramos por fe, Señor, para que incremente en nuestros corazones lo que necesitemos, Señor. Tú eres la respuesta. Tú eres el camino, la verdad y la vida. You are our righteousness. You Tú are eres our justo. healer. You are Tú our eres nuestro provider. sanador. Tú eres nuestro sanador, proveedor. Lord, we need you. Señor, te And I necesitamos. pray that you would deliver Y us oramos from all porque those tú nos, things that would Señor, hinder us, all those nos things libres de todas las cosas would que nos puedan intimidate us, all dañar those o que nos things puedan that would intimidar y nos influence us impidan to las influencias, hold que nos back, impidan venir a to ti, withdraw. Señor. Lord, especially Y Señor, deliver us pedimos from que pride. nos hagas humildes, Whatever it que takes, ese orgullo o lo que sea, lo que tome, Señor, destrúyelo, destruye nuestro orgullo, Señor, y tráenos ante ti. Y Señor, oramos porque tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. thank you for the hope Y that te we doy have in gracias, Jesus, Padre, that this life, por though esta filled with vida, Señor, trials que and me estás dando la difficulties and oportunidad challenges, con dificultades y retos, Señor, que nos está preparando, nos está armando, nos está moldeando, Señor, para poder recibirte a ti, Padre Santo. Y Señor, que por la sangre y gracia de Jesucristo, que nosotros, tú nos llenas y nos perdonas y tienes misericordia hacia de nosotros. Y que, Señor, vamos a reinar contigo, Señor. Y gracias porque tenemos esa esperanza. Gracias porque tenemos un futuro. Gracias por los retos, Señor, pero contigo, Padre. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.